Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Todas estas plantas que ven aquí atrás mío son del mismo género de cactáceas mexicanas llamado Astrophytum, que nada más tiene 6 especies. Pero ¿cómo puede haber tanta variedad y tantos colores en solamente 6 especies? Vamos a hablar de eso. Bueno, primero que todo vamos a hablar un poco en general acerca del cultivo del género Astrophytum. Estas plantas, al igual que la mayoría de sus cactus, prefieren de 8 a 10 horas de luz al día y la luz debe ser filtrada y no directa. Todas las especies del género prefieren un sustrato mayormente inorgánico y solamente Astrophytum asterias tiende a preferir un poco más de contenido orgánico en el sustrato que el resto de las especies, para la cual yo utilizo de 20 a 30% de contenido orgánico. Todas las especies requieren riego infrecuente de cada 10 a 14 días y yo personalmente solamente las fertilizo una vez al año durante la primavera. Ahora vamos a hablar de las especies del género Astrophytum. Bueno amigos, como les comentaba, el género Astrophytum tiene 6 especies y cada especie tiene un montón de variabilidad dentro de la misma especie, y esta variabilidad o esta afinidad genética por demostrar esta variabilidad es en parte lo que hace que el género Astrophytum tenga esa predisposición para crear híbridos y cultivos y mostrar este tipo de mutaciones genéticas que tal vez otros géneros de cactáceas no demuestran con tanta frecuencia como Astrophytum. Y bueno, a eso hay que agregarle también el factor humano de los coleccionistas y las personas que se han dedicado a hacer este tipo de cultivo, y estos híbridos llevan décadas haciéndolo, y gracias a ese esfuerzo pues obviamente el género también además tiene mucha más variabilidad genética, porque ha habido gente activamente modificando genéticamente estas especies. Entonces vamos a mostrarles un poquito de la variabilidad dentro de las especies de las que les estamos hablando. Por ejemplo, estas dos plantas que ven acá, ambas son Myriostigma, pero esta es lo que se conoce como Nudum, ya que como verán no tiene nada de blanco sobre su piel como es el caso de esta, y esta es un intermedio entre Nudum y Myriostigma normal, ya que como verán esta tiene piel blanca sí, pero también tiene partes en las cuales se ve que la piel es totalmente verde, igual que la versión Nudum. Y la razón es nada más que esta vive en medio de los territorios de Myriostigma normal y Nudum, y por eso muestra características de ambas plantas, ya que en hábitat también muestran esa predisposición por crear híbridos y por juntarse las especies y crear esta especie intermedia entre Myriostigma y Nudum. Entonces, aparte de Myriostigma, que es una de las 6 especies, también tenemos Asteria, que es una de las, vamos a decir, más comunes, es una de las que más se ven en cultivo. Sobre todo hay muchísimas variedades de Asterias ya en cultivo. Este específicamente se llama Kiko Nudum. Como verán, tampoco tiene nada de blanco sobre su piel. Asteria, la versión original, o vamos a decir la especie real, también tiene un poco de puntos blancos sobre la piel. Como verán, este no tiene ninguno, y además de eso también muestra una característica muy específica de este Kiko, que son estos picos en las areolas, se vuelven ya casi como tubérculos. No es una piel plana como es la especie real, sino que le empiezan a salir tubérculos, y de los tubérculos salen las areolas. Este también es un Kiko Nudum, igual que este, pero es un poco más grande, y en este pueden ver un poco más definidos los tubérculos, que es precisamente la característica que buscan las personas que hacen estos cultivos. En el caso de Kiko es buscar que las plantas que tengan estos tubérculos se crucen con otra planta que también tenga la misma característica, y lo que eso hace es que las semillas de la próxima generación pues van a tener mucha más de esa genética y van a mostrar mucha más esa característica física que estamos buscando demostrar. Por ejemplo, este también es una Asteria, y como verán es totalmente diferente a este. Este es otro cultivo que se llama Oibo, es un cultivo japonés que, como verán, este no tiene tubérculos, sino que lo que tiene son las areolas mucho más pronunciadas, mucho más grandes, y esta es la característica que se busca en el cultivo de Oibo. Estos cultivos se hacen, como les mencionaba, cuando tenemos una planta que tiene alguna característica en específico que nos gusta,
lo que hacemos es buscar entre la misma especie otra planta que tenga la misma característica o que demuestre más o menos el mismo fenotipo. El fenotipo simplemente se refiere a la interacción entre la genética de la planta y su ambiente, y lo que nos da el producto es el estado físico de la planta, es cómo se ve el aspecto físico de la planta. Entonces, en el caso de Oivo, buscamos las areolas grandes, buscamos otra planta, otro Astrophytum asterias que también posiblemente tenga areolas bastante pronunciadas. Creamos un cruce entre esas dos plantas y la próxima generación pues va a tener las areolas un poco más pronunciadas. Entonces, en esta práctica es donde se vuelve especialmente más útil hacer injertos de cactáceas, ya que los injertos nos ayudan a acelerar el crecimiento y por lo tanto en un tiempo más reducido pues podemos tener más generaciones de un cultivo y por lo tanto podemos ir más lejos en la expresión de un gen en específico, como el caso de las areolas en Oivo o el caso de los tubérculos en Kiko. Entonces ya hemos visto dos especies, Myriostigma y Asterias. Vamos a ver la tercera especie, que es un poquito diferente a estas dos y realmente es diferente a todos los Astrophytum, es uno de los más raros. Y si no la ven en floración, realmente es difícil que entiendan por qué esta planta está relacionada al resto de los Astrophytum, porque como verán es muy rara. Esto se llama Astrophytum. La gente lo conoce como Digitostigma y otros lo conocen como Caput medusae. Como verán es totalmente diferente a todos los otros Astrophytum porque no es una planta con un tallo principal, sino más bien parecen como unas pequeñas ramas. Pero cuando las ven en floración es increíble, ahí sí se ve el rasgo o se ve totalmente el parentesco de Astrophytum porque las flores son amarillas, muy parecidas al resto de las flores de los Astrophytum. Entonces esa es nuestra tercera especie. Esa no muestra tanta variabilidad porque como verán no tiene un tallo principal y por lo tanto no puede mostrar areolas distintas o cosas así, pero es totalmente distinta al resto de los Astrophytum y por lo tanto es increíblemente interesante que sea parte del mismo género, pero así es. Entonces, aparte de estas tres especies, tenemos Capricorn, que vendría siendo que como verán tienen espinas. Este es variegado, también está mostrando una mutación genética. A mí me gustan muchísimo los cactus con mutaciones genéticas, aunque sé que hay gente que no les gusta mucho, sobre todo los cactus variegados. A mí me encantan. Y en el género Astrophytum se puede encontrar bastante esta mutación genética que a mí me parece extremadamente interesante porque es raro y todo lo raro en el mundo de las cactáceas pues es interesante de alguna forma u otra, ¿no? Bueno, aparte de las tres especies que les he mostrado, también tenemos Coahuilense, que se parece mucho a este Myriostigma que ven acá, pero es totalmente blanco. Este también es un nudum y si alcanzan a ver es variegado. Este también tiene una mutación genética, pero el coahuilense es totalmente blanco y como dice el nombre viene específicamente de Coahuila y por eso tiene ese nombre. Esta planta solamente vive en el estado de Coahuila y por eso se diferencia del Myriostigma común. Esta planta que ven acá es muy probablemente un híbrido o una mezcla de varias especies. Veo algunas características de Ornatum, también algunas de Capricorn y a su vez también es nudum. Como verán no tiene absolutamente nada de manchas blancas en la piel y es una planta adulta, madura, ya está floreciendo y produce un montón de semillas. Esa es otra cosa increíble de este género y en parte es otra razón por la cual es infinitas las probabilidades de mezclas y de híbridos y de cultivos que se pueden hacer, y es porque tienen una predisposición increíble entre especies para combinarse. Si han tratado de hacer híbridos con algunos otros géneros puede que sea más o menos difícil hacer híbridos, pero también hay géneros que son predispuestos para hacerlo y se llevan súper bien, por decirlo así, las especies. Astrophytum es un muy buen ejemplo. Es un género en el que las especies no tienen ningún problema para hacer híbridos y cruzarse, igual que el género Ariocarpus. También se pueden generar muchísimos híbridos en el género Ariocarpus. Por la misma razón, la genética es simplemente muy compatible entre sí y las plantas no tienen ningún problema haciendo semillas entre una especie y la otra. Cada una de estas 6 especies pues tiene como su vecindario en México, pero la mayoría habitan en el norte del país, ya que esta es la zona más desértica, más propicia para este tipo de plantas. Y bueno, el Astrophytum asterias
se cruza hasta los Estados Unidos, y yo diría que la mayoría de las plantas están en los Estados Unidos, con la excepción de Tamaulipas y alguna que otra localidad que todavía queda en México. A mí me gustan muchísimo los Astrophytums. Si quieren aprender a hacer injertos, vean nuestro video acerca de cómo y por qué se hacen los injertos de cactáceas. Está muy interesante y es algo que los va a ayudar muchísimo a tener plantas con tal vez raíces no muy fuertes o que no aguanten mucho el riego, o tal vez si quieren hacer que sus plantas crezcan más rápido para experimentar hacer sus propios cultivos o sus propios cruces y sus propios híbridos, pues tener injertos definitivamente los va a ayudar muchísimo con eso. Como siempre, si quieren ver camisetas, plantas, tierra o cualquier otra cosa relacionada con este hobby, visiten nuestra página eastcoastcamanchaca.com y no se pierdan nuestra serie de exploración de hábitat, porque hemos visto unas plantas increíbles en campo y lo que falta, ahora falta por mostrarles la serie de Chile, que va a estar espectacular. Si tienen cualquier pregunta acerca de cultivo, déjenme saber en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y si no han visto los de hábitat, aquí les dejo el enlace. Nos vemos en el próximo.